Tardes. Un saludo para todos, saludo afectuoso para todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. No soy un 6, me comporto como una tipología 6 del Enneagrama. Es para mí muy placentero presentar a nuestros invitados de hoy, nuestros panelistas, Héctor Mosquera, Felipe Ortiz y Andrés Millán. Desafortunadamente tuvimos una baja de nuestros panelistas. Luisa Fernanda Álvarez no nos pudo acompañar. Un inconveniente familiar le impidió estar con nosotros. Afortunadamente se está superando ese inconveniente, entonces gracias a Dios, pero no alcanza a estar con nosotros. Entonces nos perdemos de la participación femenina en este panel. Entonces mis panelistas tendrán que conectarse con su lado femenino para suplir esa diferencia. Bueno, muchas gracias a Héctor, a Felipe y a Andrés por estar acá, por aceptar esta invitación. Entonces, la mecánica, no abrimos los micrófonos para los invitados. Simplemente quien quiera puede prender su cámara, no hay ningún problema, salvo que ustedes noten que hay problemas por el ancho de banda y que se dañe la comunicación. Pueden hacer sus preguntas a través del chat y en la medida de lo posible lo vamos resolviendo. Adicionalmente, este webinar está siendo grabado y estará en el canal de YouTube de Humanizarte, Humanizarte Digital, así encuentran nuestro canal de YouTube. Y allí encuentran no solamente este webinar, sino todos los webinars que hemos hecho hasta ahora. Ya en los instintivos hicimos el webinar de la tipología 8 y la tipología 1. En los emocionales ya hicimos el webinar del 2 y del 4. Y en los racionales con hoy completamos el del 7 y el del 6. Nos queda faltando en el instintivo el 9, que lo hacemos dentro de 8 días. Dentro de 15 días el 3. Y terminaremos con la tipología 5. Entonces, inicialmente le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que por favor se presente. Entonces, Héctor, con mi agradecimiento inmenso y bienvenida, tienes la palabra en este momento. Muchas gracias. Gracias, Germán, por la invitación y gracias a todos por estar ahí. Mi nombre es Héctor Mosquera. Conocí el Enneagrama hace 20 y tantos años, 23 años yo creo. Y sí, desde el principio me identifiqué, cuando empezaron a dar las explicaciones, me identifiqué con la tipología 6. Siempre pensando en por qué comienzan y dejan por el 8 y siempre dejan de último al 6. No entiendo por qué nos dejan de último, de penúltimo. Y sí, llevo 20 y tantos años en este proceso de conocimiento. Y con mi familia, todos también integrados a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Mi estimado Felipe, bienvenido. Bueno, Germán, muchas gracias por la invitación. Les cuento, pues mi nombre es Felipe Ortiz. Yo conocí el Enneagrama en un proceso vivencial hace unos 9 años quizá. Desde el principio dudé muchísimo de que fuera un 6 y por eso estoy absolutamente convencido de que lo soy. Entonces, bueno, he trabajado con Enneagrama desde hace 5 años y tengo mi subtipo, lo tengo identificado como conservación. Subtipo conservación, muy bien. Muchas gracias, Felipe. Mi querido Andrés, bienvenido y muchas gracias. No, gracias, Germán, por la invitación. Un saludo para todos los que se conectaron. Mi nombre es Andrés Millán. El proceso de autoconocimiento también lo realicé de manera vivencial hace, diría, unos 12, 13 años. Y al igual que mis compañeros panelistas, nunca me identifiqué desde el inicio.
fue cuando salí del seminario, justamente don Germán y mi esposa me dijeron, no, estás equivocado, eres un 6, y ahí, desde ahí, no fue en el seminario, sino fue después que me di cuenta. Y no, pues nada, muy contento de estar acá, y pues claro, en un proceso que nunca para y que nunca termina uno de terminar. Perfecto. Muy bien. Entonces, como diría un 8, los toros se cogen por los cuernos. Una sugerencia, por favor, a las personas que van llegando, cerrar los micrófonos. Yo creo que tengo un sonido ahí, pero que debe ser el de Andrés. Yo chequeo. Sí, efectivamente el de Andrés. Lo voy a apagar mientras no estés hablando, para no tener ese sonido de fondo. Y le pido el favor a mi partner, mi compañero Fabio, para que me ayude a cerrar micrófonos, mi querido Fabio. Listo. Muy bien. Primera pregunta. A mí me ocurre, y ya Felipe comentó algo de eso, pero a mí me ocurre gratamente, me encuentro con amigos tipo 6 que han estado conmigo en el seminario, me dan un fuerte abrazo, nos saludamos, pero siempre viene la inevitable pregunta. Ya que te veo, tengo una duda que me gustaría resolver. Entonces, Héctor, ¿qué es eso de la duda? Cuéntame cómo es el tema de la duda. Pues mira qué curioso. Mira qué curioso. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo de... Después cada viene a las 4:30, listo. Colocando un ejemplo ahora de lo que estoy haciendo con la carpintería. Y curiosamente la carpintería te aconsejan, revisa 2 veces y corta una vez. Mide 2 veces y corta una vez. Entonces, yo creo que la duda, y lo he comprobado, es que antes de hacer algo nosotros investigamos mucho. Yo personalmente investigo mucho, leo, entonces la mueble se hace así, se corta así, se lleva allá, se pilla, y vuelvo y leo, vuelvo y reviso y miro otro video y leo otro libro y después nos llenamos de tanta información que no sabemos cuál es y quedamos ahí petrificados. Y ahora, de todas esas soluciones que tenemos, ¿cuál es la correcta? Entonces creo que la duda se presenta ahí y preguntamos a alguien, llamamos a alguien que conozca, oye, mira, tal cosa. Y generalmente la respuesta que nos da no nos gusta y hacemos la primera que hacemos, que tenemos. La primera que teníamos, esa era la solución para nosotros. Pero sin embargo nos quedamos patinando y patinando y preguntamos a uno y al otro y al final no le hacemos caso. Hacemos siempre la que nosotros decíamos al principio y nos metemos la cabeza por ahí y sacamos la cabeza por ahí. Pero sí se presenta la duda, siempre patinamos, es por tanta información, creo. Además, mi subtipo, la que tengo es el 7, entonces todo lo tomo como chévere, como dejémoslo así mientras tanto y después miramos. Y entonces después miramos, no nos deja avanzar tampoco, como patinando. Ok, perfecto. Gracias, Eticor. Felipe, ¿cómo es ese tema de la duda? Cuéntanos. Pues ese tema de la duda, yo creería, Germán, que está muy relacionado también con el título que tú sugieres de manera implícita o explícita más bien en este panel, ¿no? Cuando dices, no soy un 6, me comporto como un 6, me parece que de alguna manera refleja muchísimo lo que se desprende de la duda del 6, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que recién nosotros conocemos el eneagrama, como que tenemos esa tendencia a creer que somos un eneatipo, que somos el 6 o que somos cualquier otro. Y pues nos identificamos, nos encasillamos con ese personaje que muchas veces se describe en los libros o en las páginas web, etcétera, pero sabemos que esto es una aproximación bastante equivocada, ¿no? A veces eso desconoce muchísimo como los fundamentos sobre los que se emplea el eneagrama y que pues de alguna manera también dan pistas sobre lo que es el eneatipo 6. Me parece que desafortunadamente hemos olvidado que el eneagrama es un símbolo divino ante todo, que es un símbolo que nos habla desde el lenguaje del espíritu y que pues es el componente espiritual es entonces como la premisa esencial sobre la que se fundamenta el eneagrama.
Y es algo que de alguna manera en el ambiente científico en el que vivimos pues se tiende a negar. Obviamente pues sabemos que la modernidad representó para la humanidad un proceso de rechazo de una época donde se vivía desde el fanatismo religioso, desde una fe que era bastante infantil, muy mal comprendida, y por lo mismo le quitamos el espacio a la razón, ¿no? Entonces empezamos ese predominio de la fe con el que vivíamos como que se empezó a negar y empezamos a vivir desde la mente, desde el pensamiento, desde la lógica, desde la razón, desde lo científico, lo observable, lo medible. De alguna manera me parece que eso también refleja mucho lo que somos los 6, ¿no? Como que nosotros entramos en esta época de la modernidad en un ambiente que es bastante cómodo para nosotros porque implica pegarnos de la razón, de la lógica, de la mente. Pero de alguna manera también estos procesos negaron pues esos aspectos espirituales que son propios del enneagrama y que son propios del ser humano. Entonces, si lo miramos en esta óptica, nos encontramos con que las aproximaciones que se tiene del enneagrama pues han tenido como esa aspiración científica, sin duda que son aspiraciones muy, muy loables que han producido muy buenos resultados, pero nos hemos olvidado de esa parte espiritual del enneagrama. Y cuando nos olvidamos de esa parte espiritual del enneagrama es que ahí es donde yo creería que aparece la duda de la que estás hablando, ¿no? Nosotros como 6 nos olvidamos de nuestra propia fe, nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestro poder y empezamos a operar totalmente desde la mente, ¿no? De alguna manera la psicología ha sido esa ciencia que estudia al ser humano y pareciera que la psicología como que se apoderó del enneagrama en la actualidad. Y cuando la ciencia de la psicología, que tiene una influencia muy positivista, incluso muy propia de la rama cognitivo-conductual, lo que vemos en el ser humano, lo que terminamos entendiendo es que el ser humano se tiene que entender a sí mismo desde lo que ve y no desde lo que verdaderamente es, ¿no? Desde lo medible, desde lo observable. Entonces de ahí que creemos que somos un 6 y nos olvidamos de que dentro de la lógica espiritual pues existe una lógica más bien que armoniza como con esa psicología de lo que Ouspensky llamaba la psicología de la posible evolución del hombre. Entonces es muy bonito porque es una psicología que da esperanza, porque en lugar de identificarlo a uno con ese personaje miedoso, cobarde, ansioso, fanático, dubitativo, yo qué sé, ambivalente, ustedes dirán todos los adjetivos que le sacamos al 6, realmente lo que pasa es que se abren las puertas para trascender a ese personaje y para desarrollarlo desde esas virtudes, desde el alma y esos atributos santos del espíritu, ¿sí? Entonces, esto es muy distinto a lo que nos describe el enneagrama de la personalidad cuando lo haces de esa faceta egocéntrica. Y pues, el trabajo con el enneagrama definitivamente es para recuperar el espíritu. ¿De qué nos perdimos? Nos olvidamos nosotros mismos, los 6, de que somos personas que tenemos fortaleza, de que tenemos capacidad, de que tenemos certeza, porque hemos perdido la fe en nosotros mismos, hemos perdido la fe de alguna manera en la humanidad, en las personas, y por eso nos volvemos desconfiados y por eso empezamos a dudar de nosotros mismos, de nuestra capacidad. Ahí es donde se expresa la duda. Es muy evidente, toda la vida lo he tenido, la duda que mantengo frente a cualquier aspecto que voy a hacer, cualquier cosa que voy a realizar me lleva a pensar, a pensarlo y a quedarme en la mente. Ok, muchas gracias, Felipe. Muy bien. Andrés, cuéntanos tu visión, tu vivencia con relación a la duda con la cual se identifica el 6. Por supuesto. Me uno un poco de pronto al ejemplo que colocaba Héctor como vivencia personal. Actualmente yo, como hobby, estoy manejando una cuenta de recomendación de libros y últimamente he comenzado a crear contenido, sobre todo en temas de video, entrevistando gente o simplemente grabándome. Y es muy chistoso porque cuando comienzo a hacer ese tipo de grabaciones, como que el antes
intento que todo quede supremamente cuadriculado, perfecto, leo, investigo, intento hacer la pregunta que nadie ha hecho, en fin. Y cuando ya me enfrento o cuando comienzo a desarrollar este contenido, primero borro, para grabar 1 minuto, tengo que hacer 80 videos. Entonces es muy paradójico. Pero también me doy cuenta que eso son dudas de cuando comienzo a hablar. Cuando lo tomo de manera espontánea, cuando confío, cuando tengo fe en mis capacidades, pues sale muy rápido. Hoy, por ejemplo, hice un video que literalmente duraba 1 minuto, que ayer intenté hacer 45 veces. Y en ninguna de las 45 veces quedó bien. Yo le dije a mi esposa, grábame, y salió la primera. Entonces creo que, como le decía Felipe, si uno tiene fe en su conocimiento y en sus cosas, pues seguramente va a fluir mucho más rápido con la vida. Y obviamente, pues este es un solo ejemplo, pero hay cosas cotidianas. Cerré bien el carro, cerré la llave del gas, dejé abierta la ducha, ese tipo de cositas del día a día que obviamente uno va ya identificando, pues hace que la duda siempre esté allí, pero si uno tiene confianza en lo que hace, pues seguramente irá, como por así decirlo, evolucionando, ¿no? Ok, muy bien, Leo. Quisiera agregar algo, Germán, Sí. de lo que acaba de decir Andrés, y me pasa y me ha pasado durante toda la época que trabajé, y es que dejo todo como para lo último, porque antes estoy patinando, estoy dudando, y cuando ya siento la presión del tiempo, tengo que entregar el proyecto, en un momento sale toda la sabiduría, el conocimiento, y sale todo perfecto. Sí. Pero en el último momento, días previos, me pongo a hacer algo y no funciona, patina. Pero en el último instante, como que ya no tengo nada más que hacer, no tengo más tiempo, y sale, y funciona, y sale todo el proyecto. Y me doy cuenta que sí tenía todo el conocimiento, que sí sabía todo, y que funcionó, pero dejo todo para lo último. Magnífico. Ok, discúlpeme, tengo varias preguntas para hacer. Quiero invitar a mis panelistas que para que tengamos la mayor cantidad posible de preguntas, las respuestas las dejemos mucho menos de 1 minuto, que sean muy concretas, y de esa manera tenemos una dinámica mayor. Okay. Sé que la afición de Héctor, su hobby en este momento es la carpintería, sé que la afición de Andrés es la lectura, no sé la afición de Felipe. Yo quiero enfocarme un poquito por ese lado. Héctor, ¿cómo te ha ayudado la carpintería en tu tema de transformación personal, en ese tema de trabajo con el eneagrama, que el eneagrama nos permite ese trabajo de transformación? ¿Cómo te ha ayudado la carpintería? Bastante. Alguien nombraba ahora que somos bastante desconfiados, y somos desconfiados con nosotros mismos. Y a través de elaborar ciertos muebles que parecen complejos a simple vista, me he dado cuenta que si confío en mis capacidades, si confío en mí, si confío en el conocimiento que tengo, las cosas pueden salir. Al principio obviamente salieron cosas desde mi punto de vista muy feas, pero como sí tenía el conocimiento, insistí en eso y dije, pero ¿cómo así que hago una capacitación de 8 meses en carpintería y tengo las máquinas y tengo todo, y por qué esto no me sale? Hasta que me di cuenta que no era por todo eso, sino por la desconfianza que tenía en sí mismo. Entonces, a través de este proceso y otras cosas adicionales, me ha servido a identificar que tenemos miedos, pero esos miedos no están relacionados, más bien el miedo está relacionado con la falta de confianza en sí mismo. Y este hobby me ha ayudado a identificar que no, que eso no es cierto. Perfecto, gracias. Felipe, ¿cuál es tu hobby? Bueno, mi hobby actual definitivamente sí es la lectura, pero no creo que la lectura me ayude mucho como en el tipo 6, porque más bien me llena de información, como que aumenta la duda. Durante mucho tiempo hice natación, y la natación sí fue algo muy positivo en mi vida. Me conectó con mi cuerpo. Yo creo que eso fue lo más importante, ¿no? Me llevó a callar la mente, a conectarme con mi cuerpo y a meterme en mi espacio, en mi carril, y cuando llego a una competencia sabía que
que yo estaba en mi carril y que yo tenía que hacer lo mejor que yo podía de mí mismo, y eso me daba mucha tranquilidad, mucha certeza. Perfecto. Andrés. Bueno, yo creo que el tema del hobby para apoyar mi proceso de autoconocimiento y de tener más fe es tener claro que a la final el hobby es un tema de pasión y de disfrute. Al inicio, como les comentaba, en este tema de contenido, a mí me preocupaba mucho el resultado final, el qué iba a pensar, será que sí se va a conectar gente, será que a la gente sí le va a gustar. Y de un momento para otro me di cuenta que eso no es al final lo importante. De pronto, como decía Héctor, no es importante el mueble que quede lo más bello posible. En mi caso no es lo más importante que el video quede lo mejor posible. Lo más importante es cómo me lo disfruto. Y entonces ahí ya creo en mí, en mis capacidades y soy mucho más espontáneo, mucho más relajado. No sufro de la ansiedad que sufría antes. Entonces creo que hacer este tipo de hobbies apoya a que uno sea más auténtico. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Así como la duda es algo que identifica la manera de pensar, sentir y actuar de la tipología 6, hay otro tema que tiene que ver con la desconfianza, ¿no? Entonces tenemos la anécdota de que uno le dice a un tipo 6, oye, te invito a almorzar mañana, ¿no? Y el tipo 6 se queda pensando, ¿y este por qué me invitó a almorzar, no? Entonces siempre hay como es. Hablemos un poquito de ese tema de la desconfianza, por favor. Entonces empecemos con Andrés. Bueno, yo realmente creo que más que en personas es en situaciones o cuando me dan información. Ahí me uno un poco a lo que dice Felipe y Héctor. Cuando uno recibe mucha información y esta información si estará completa o no. Entonces, por ejemplo, tengo el caso, mi jefe habló con la jefe superior y le dijo, ve, y me cuenta, estuve hablando con la jefe y hablamos de vos. Así que dijo, no, que le gustó tu trabajo. Y uno se queda como, ¿y qué más habrán hablado? ¿Y será que hablaron mal de mí? ¿Y será que hablaron otra cosa? Y yo fue, contame más, ¿no? Fue eso y ya. Entonces uno queda como con esa desconfianza de verdad, eso fue todo. Pero creo que el tema de la desconfianza debe pasar a que uno tiene que tener la información de uno y ya, y confiar. Por ejemplo, en el tema laboral a mí me costaba mucho eso. Y creo que ya ahorita enfocado en hacer lo que tengo que hacer es lo que me ha dado resultado y que me deja como tranquilo. Felipe, gracias Andrés. Sí, Germán, desconfiado, yo soy bastante desconfiado, definitivamente sí reconozco mucho mi desconfianza cuando yo llego a un sitio que no conozco, llego alerta, digamos que esa desconfianza de alguna manera se traduce en eso, en estar como muy alerta, ¿no? En cualquier sitio al que llego estoy alerta y empezar a confiar en alguien me cuesta trabajo. Una vez confío, pues pasa ya lo contrario, se desarrolla una de las virtudes que tenemos los 6 y es que es la lealtad, ¿no? Pero para eso se tiene que pasar bastante tiempo, ¿no? Uno tiene que asegurarse de que uno está pisando un terreno firme, de que nada le va a pasar. Eso es muy inconsciente, definitivamente, pero sí hay desconfianza en el ambiente en particular. Ok, gracias. Héctor. Sí, además pienso que la desconfianza está unida con el tema de la falta de fe que decía Felipe hace un rato. Y bueno, ya he podido corroborar con el tiempo que son tonterías. Al final del tiempo, la gente que al principio creíamos que nos quería, pues sí nos quiere. Entonces dudamos hasta que la esposa sí nos quiere o no nos quiere, ¿no? Y ella me debe estar escuchando ahora. Y dudamos mucho, pero al final del tiempo la vida nos demuestra, y es por el lado de la fe, nos demuestra que tranquilo, que las cosas sí funcionan, y que si la gente no nos va a querer, pues es un proceso de ellos y no es mi proceso. Pero sí al comienzo del proceso existe mucha duda. Como decía Andrés, ¿será que me están felicitando porque sí o porque es que necesitan algo más? Me están dorando la píldora porque van a pedir un favor adicional. Me están invitando a almorzar porque es que detrás de eso viene un favorcito.
y sí, y sucede eso con mucha frecuencia, les confieso, está ahí presente constantemente. Ok, muy bien. Eh, comparto muchas cosas de los tipos 6, ¿no? Y yo hago la broma de que me identifico con el 8 con ala 6, hago la broma, porque como los 6, yo preparo todo, ¿no? Tengo plan A, plan B, plan C, plan D, tengo todos los planes del mundo, pero obviamente que no es un tema de desconfianza o de no, por allá va la pregunta. En mi caso es un tema de control, ¿no? Es de tener el control. Entonces yo tengo el computador, la tablet, el celular, entonces tengo celulares. Ahora que estoy trabajando online, pues entonces tengo todas las opciones del mundo. Entonces, quiero hacer dos preguntas en uno, ¿no? El tema de tener siempre ese plan B, C o D. Y el otro tema que me pareció muy interesante, lo que decía Héctor, que también lo comparto, y es el tema de trabajar como sentir que funciono mejor trabajando bajo presión, ¿no? Como que dejando las cosas en último momento, no sé si sea un tema más de procrastinación por el ala 7 que podemos compartir con los 6, o por dónde es el tema. Entonces, en resumen, la pregunta, y va para Felipe inicialmente, ¿cómo es el tema del plan A, B, C? ¿Y cómo ves eso, comentaba Héctor, de trabajar bajo presión en los momentos ya cuando tienes que entregar las cosas y como que es el momento en que empiezas a ser productivo? Sí, en mi caso trabajar bajo presión no funciona. No me gusta sentirme bajo presión. Entonces, digamos que ahí es donde aparece más bien esa compulsión del 6 que como que niega esa autoridad, ¿no? Y no le gusta como no me gusta estar un poco más tranquilo. Y por lo mismo también me anticipo muchísimo de las cosas, ¿no? Precisamente porque no quiero llegar a estar en ese momento de estrés de no tener todo totalmente pensado y analizado. Entonces sí, cuando voy a preparar alguna cosa para mi trabajo, igual que tú, tengo la opción de estos audífonos, otros audífonos, del computador, el celular, y pienso en todo lo que puede llegar a suceder. Yo creo que aquí hay mucha anticipación y creo que somos muy talentosos para anticiparnos a los acontecimientos. Definitivamente eso es un talento del 6, pero no por control como lo haces tú, sino por seguridad, porque no queremos que las cosas fallen. Cuando nos toca improvisar, como que no nos gusta, ¿no? Entonces, digamos que una cosa que he tenido que aprender trabajando con Felipe Sejudo es a improvisar. Y él me lo hace de adrede, ¿no? Sí, Y esto claro. es muy, muy positivo para mí porque sí, ahí es donde surge la confianza en uno mismo. Correcto, muy bien. Héctor. Sí, dentro de todo eso que tú hablas de preparar todo, tenemos plan A, B y C. Y sobre todo en la parte de tener conocimiento en muchas cosas. Hay una anécdota que tengo y es que estaba escuchando a un amigo, a Daniel, en una charla y llegué en ese momento y estaba hablando de la tipología 6. Y dice, no es raro que los tipologías 6 en ese momento ya hayan comprado el manual del código de policía que acaba de salir. Y metí la mano al bolsillo y lo tenía ahí, ya lo tenía preparado. Porque eso llenarnos de varias cosas nos da más seguridad, como decía Felipe ahora, y nos da la posibilidad de que si necesito algo que esto no me funciona, tengo la opción otra. Y aquí en carpintería me pasa, y entonces tengo la máquina A, B, C, D y E para cortar, y que si no me funciona esta, tengo la otra. Creo que nos llenamos de esto, de varios planes, porque eso nos llena de seguridad y nos da más confianza en nosotros mismos. Ok. Andrés, gracias, Héctor. Tu micrófono, Andrés. Hola, ¿qué tal? Yo arrancaría con el tema de la presión, al igual que Felipe, yo no trabajo bien bajo presión. Sí puedo sacar un buen resultado, pero creo que una parte negativa de trabajar bajo presión, comportándome, digamos que de ego, es no saber decir que no. Y a mí me cuesta mucho a veces decir que no.
Entonces, llega tanto trabajo y puedo estar bajo presión y me llega algo nuevo y el miedo me bloquea y a todo le digo que sí o no soy capaz de tener más trabajo. Entonces, a mí tampoco el tema de trabajar bajo presión, pues es que me fluya mucho. Puede que saque las cosas bien, pero no es mi fuerte. No. Y en cuanto a los planes, de tener varios planes a la vez, sí intento tener 2 o 3, pero curiosamente, no sé, es algo mágico. Por más planes que a veces uno tenga, muchas veces las cosas no salen. Entonces, tengo listo el internet, los audífonos, tengo todo el plan B, pero todo se dañó a la vez. Y en ese momento, cuando todos esos planes fallan, uno termina casi que bloqueado. Entonces, creo que lo que decía Felipe, uno tiene que, los que estamos identificados con esta tipología, comenzar a buscar maneras de ser más espontáneos y de pronto dejar a un lado los planes, irse con uno, pero tener confianza que si algo pasa, uno pueda, con lo que sabe, pues sacar adelante lo que necesita. Tengo un amigo tipo 6, que más que amigo es un hermano y un compañero de camino, con el cual tengo la oportunidad a veces de trabajar en los seminarios. Es un muchacho muy joven, muy preparado, psicólogo transpersonal, conocedor de fondo de enneagrama, de la psicología transpersonal y de otras herramientas más. Y durante un tiempo reciente estuvimos cofacilitando en los seminarios que yo dicto. Y a mí me sorprendía mucho cómo, a pesar de todo su trabajo y a pesar de ser una persona con un trabajo personal absolutamente profundo, cuando terminábamos los seminarios, siempre daba el testimonio de todo lo que sufría durante el seminario, al inicio del seminario, con las cosas con lo que tienen que enfrentar, con sus miedos. Al igual que le pasa a Felipe con Cejudo, yo al principio probaba soltarlo, ¿no? Estaba yo exponiendo algo y le decía, bueno, ahora ven, fulanito va a continuar. Y entonces, bueno, al principio me hacía prometerle que no lo iba a hacer, después ya lo aceptó. Pero en esencial, a mí me impactaba mucho de manera positiva cómo al final hacía ese testimonio de cuánto se sufría el tema de lidiar con ese miedo, con esa inseguridad, sabiendo que lo sabe mejor que yo inclusive en muchos temas, pero cómo podía sentir todo eso. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Qué ha sido lo más duro de lidiar con esa parte negativa de su tipología, que en este caso es la falta de confianza en sí mismo, la duda, ese miedo que los puede llegar a paralizar? ¿Qué ha sido lo más duro para ustedes de eso, Felipe? Sí, eso está muy relacionado con, hay un miedo a sentirnos incapaces, ¿no? El miedo a la incapacidad, a mostrarme que no soy capaz de algo. Me da pánico. Entonces me tengo que preparar y tengo que hacerlo de la mejor manera y tengo que evitar que hayan errores. Entonces por eso hay tanta anticipación. Me acuerdo que cuando yo arranqué a trabajar, yo me hice profesor de teoría del conocimiento y digamos que el día de introducción que me estaban mostrando el colegio y que supuestamente 2 días después iba a dictar clase, llegamos al salón donde estaban los chicos y se dieron cuenta que no era profesor y me empujaron ahí. Ah, no, arranque de una vez clase. Y para mí eso fue terrible, porque ¿cómo es posible que van a hacer esto? Yo no he preparado nada, no sé ni qué temas ven, o sea, no me han mostrado un sílabus, no tengo idea qué es el tema que tengo que dictar. ¿Cómo es que tengo que pararme al frente a dictar una clase cuando yo no me he preparado para ello? Digamos que esos son momentos de estrés, pero es muy curioso, Germán, que yo no sé si mis compañeros lo comparten, pero es como si la vida nos pusiera constantemente en esos escenarios como Claro, para por supuesto. apretarnos y probarnos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Andrés. Andrés, tu respuesta, tu micrófono, Andrés. Hola. Cuéntanos. Qué pena. Creo que pues No, se nos dañó lo que se nos dañó. seguramente directo de ciertos momentos
hace poco participé en un concurso algo diferente. Nos tocaron una prueba para preparar hasta el día lunes y yo terminé desde el viernes y Andrés, tu señal se volvió a dañar. Intentemos arreglar la señal, mi querido Andrés, porque se nos dañó. Ok. Héctor. Sí, eso es muy angustiante. Eso es muy angustiante. Da dolor de estómago. A una hora, cuando nos íbamos a sentar acá, 20 minutos antes, llevaba 10 minutos antes aquí sentado frente a la pantalla, que me iban a preguntar, cómo voy a contestar. Esos momentos previos son muy angustiantes. Y me pasó algo similar a Felipe. Yo trabajaba con una entidad de comunicación celular, Claro. Trabajé con Claro muchísimos años, más de 20 años. Y llegamos a una reunión de los vendedores, los que vendían en grandes superficies. Nosotros íbamos de observadores nomás. Este era una outsourcing y habían 300 vendedores en el salón. Hicieron la presentación, mucho gusto, vamos a hacerles, contarles cómo es el cuento de venta en superficies. Héctor, ¿por qué no pasas adelante y nos cuentas? 300 vendedores ahí. Yo no estaba preparado para eso, no había preparado el discurso para contarle a los 300 vendedores qué era lo que íbamos a hacer. Y pum, me mandaron como a Felipe allá a clase y háblele a 300 vendedores. Pues sí, al final sí le hablé y salió la cosa bien y la gente quedó motivada, pero esos previos son muy angustiantes, demasiada angustia sufrimos en ese instante. Y al final salimos, y salimos adelante y salimos adelante, pero esos previos son... No queremos esos previos. Y además que, perdón un segundito adicional, y es que, por ejemplo, a veces, con mi señora me pasaba mucho al principio, es que habíamos planeado algo, y listo, vamos a hacerlo. Y de pronto en mitad de la reunión van 3 o 4 personas y me dicen, mi amor, ¿y por qué no cambiamos esto? El cambio a última hora me bloquea. Ya, no sé qué hacer. Y me pongo en mal genio, entonces reacciono y me pongo en mal genio y contesto feo. Ese cambio al instante conmigo no va. Programemos todo el tiempo y no me cambie la vida de última hora. ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti en ese proceso de superar eso? ¿Cuál sería, desde tu experiencia, lo más indicado hacer o lo que más te ha funcionado a ti? Lo dije al principio, tener fe. O sea, he comprobado durante varios tiempo es que sí suceden bien las cosas. Al final sí lo supe hacer, sí salió bien como creía. Algunas cosas no funcionan, pero eso lo podemos aprender, pero al final funciona. Entonces, tener fe. Tranquilo, hermano, que eso funciona. Hágale. Trabaje, que eso funciona. Tener fe. Andrés, ¿qué te ha funcionado a ti? Andrés, ¿me escuchas? Bueno, Felipe, ¿qué te ha funcionado a ti? Lanzarme al agua. Sí. Definitivamente tener la experiencia de lanzarse al agua es fundamental porque la espontaneidad. se agarra uno confianza. O sea, Perdón. Sí, les escucho. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy mal, Andrés. Muy mal. Te decía, Germán, que Sí. lanzarse al agua le da la posibilidad a uno de cogerse confianza porque uno se da cuenta que sí puede. ¿No? Es tener esas experiencias pequeñas, iniciales, en donde uno de pronto hace cositas que le pueden generar pánico, pero que cuando uno las enfrenta y se da cuenta que sí puede, pues son momenticos en donde puede uno ir como acumulando certezas y dándose cuenta de que su esencia no está en la duda, de que somos personas que podemos conectar mucho más con la certidumbre y con la fe. Muchas gracias. Bueno, lastimosamente Andrés está teniendo problemas con su señal. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué tipo de recomendaciones le darían ustedes a las personas que tienen la fortuna de compartir la vida con una tipología 6? Y que en un momento dado se sientan incómodos, como nos sentimos todos incómodos,
con su manera de pensar, sentir y actuar, que ese es el rollo de las relaciones. Nos cuesta trabajo aceptar que existen otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otras maneras de actuar. Entonces voy a ser más preciso. Entonces, de pronto, si yo tengo la posibilidad de estar con un tipo 6, pues de pronto me va a molestar su indecisión, su miedo, su inseguridad, su duda, el que no actúe, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes como tipo 6, ¿qué tips le darían a las personas que tienen la fortuna de vivir con una tipología 6? Héctor. Pues lo dijiste bien, tienen la fortuna de vivir con una tipología 6. Pero mire, quería contar una anécdota antes de eso, y es que nos damos cuenta que sí sabemos, en alguna reunión de las muchas que tuve en Claro, decía el vicepresidente, bueno, necesitamos una idea para vender más, necesitamos sacar este producto al aire. Y en ese momento decía yo, oye, qué bueno que hagamos esto, lo otro, ¿y por qué no hacemos nada? No, pero de pronto no les gusta, más bien no digo nada. Y sale otro, un 8 por ahí, y dice, pues hagamos esto. Y preciso, esa es la idea que yo tenía. Oye, qué buena idea. Y no fui capaz de decirle en ese instante. Entonces yo creo que una recomendación es primero, confíen de que sí vamos a hacer las cosas. No nos presionen, no nos empujen tanto, que sí vamos a hacer las cosas. Confíen. Nosotros, pues, una de las cosas que, como dice Felipe, es lanzarnos al agua. Lanzarnos al agua y eso nos va a ayudar mucho y nos sigue ayudando mucho para poder demostrar de que somos capaces. Otra recomendación para la gente que vive con nosotros es, no sé si sucede solamente conmigo, y es que a veces somos muy duros, no decimos casi las cosas, somos muy reservados, pero cuando las decimos como muy duro, de una manera muy fuerte. Entender que no es que queramos decir lo que es tan fuerte, sino que es ya tan desesperante la situación que se nos sale el chorro de palabras sin medirlas. Entonces, al final de cuentas, sí sabemos hacer las cosas, ténganos un poquitico de paciencia que nosotros salimos adelante. Ok, Andrés, estamos con el tema de cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a las personas que tienen la fortuna de vivir con una tipología 6 y de pronto a veces se impacienten. No, yo creo que hay que preguntarle a mi esposa. No, mentiras. Bueno, no solamente con las que vivimos, sino con las que compartimos diariamente, a mí me han hecho una corrección muy, muy buena, y es que cuando nosotros estamos concentrados haciendo algo, pareciese que estuviésemos bravos. Entonces, a mí en el trabajo más o menos nadie se me acerca, porque dicen, uy, el jefe está bravísimo, y pues les he tenido que venir explicando eso, que realmente no es estar bravos, estamos tan concentrados que a veces nos olvidamos del mundo. Y lo otro que yo creo que nos pueden, las personas con las que convivimos, es de pronto el juego de, mi esposa hasta se burla de eso, de jugar con nuestros miedos y nuestras inseguridades. Entonces salimos del apartamento, cerramos con llave, yo cerré, llegamos en el final del pasillo y dijo, ¿cerraste con llave? Y no, pucha, ¿será que sí cerré con llave? Entonces uno se termina devolviendo. Pero pues son inseguridades y cosas que al final terminan siendo graciosas, pero pues para una persona que de pronto conviva Se me volvió con uno a parar. es de pronto acompañarlo y tenerle fe. Sí, sí cerraste, vamos, y ya. Ajá, ok. Muy interesante. Muy bien, gracias. Felipe. Pues yo tengo la fortuna de tener una pareja que yo siento que ha dado en el clavo, ¿no? Porque hace algo que para mí es fundamental, y es que me empodera, ¿no? Me ayuda a tener confianza. Yo creo que eso ha sido, para mí, ha sido un regalo de Dios, ¿no? La pareja que yo tengo en ese sentido es una bendición. Claro, se impacienta. Obviamente, ella una tipología 7, que quiere las cosas rápido, que quiere todo ágil, y se encuentra con una persona que no espere, miremos, y que quiere ver alternativas, y que cuando voy al supermercado tengo que mirar los distintos productos porque me quiero asegurar de llevar el mejor, y ella no quiere perder tiempo en eso, está perdiendo tiempo para pasarla más divertido en otras cosas. Entonces, yo creo que definitivamente sí, ella ha tenido que desarrollar paciencia, pero afortunadamente me ha ayudado a empoderarme, me ha ayudado a confiar en mí. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde el amor,
con el eneatipo 6 es ayudarlo a empoderarse, a que confíe. Ok. Bueno, ustedes han mencionado varias cosas, varias veces el tema de cómo a veces pueden explotar, ¿no? Yo tengo la idea del estereotipo, porque son estereotipos. Valga la pena recordar que los subtipos pueden generar unas diferencias muy grandes en cada tipología, así como las salas, más el trabajo que cada uno haya hecho. Pero digamos que en el estereotipo a veces los 6 tienen la fama de ser cascarrabias, ¿no? Que uno los puede ver peleando en el televisor con el comercial, con una cosa, con lo otro. Entonces, ¿cómo ven ese tema, Felipe? Ese tema de si hay tal de que son cascarrabias o qué es lo que hace que se le dispare el mal genio. Sí, sí somos cascarrabias, definitivamente sí somos cascarrabias. A mí me dispara mucho el genio que me cambien las cosas de como estaban planificadas. Definitivamente salirme de ese confort de saber que las cosas iban por un camino y que de repente tenemos que improvisar y hacer algo distinto, pues es algo que realmente sí me saca de control. Es como si nos quitaran el piso, ¿no? Es que nosotros necesitamos tener un piso firme sobre el cual sustentarnos y cuando nos quitan ese piso, pues uno se siente supremamente indefenso y una manera de actuar frente a esa indefensión es pues proyectando eso con rabia hacia los demás, ¿no? También lo veo con las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad las cuestiono mucho. Cualquier persona que yo vea que tiene una figura de autoridad es una persona que yo inconscientemente estoy cuestionando. Inconscientemente estoy mirando, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿En dónde será que esto no me funciona? Y cuando veo que hay una figura de autoridad que está actuando muy incongruentemente a lo que yo creo que debería ser, me he cogido precisamente actuando de una manera como hostil, ¿no? Con la injusticia en particular. Ok, muchas gracias. Andrés, activas tu micrófono por si nos compartes sobre eso. ¿Cascarrabias o no cascarrabias? Sí, bastante. Y terco, realmente, muy terco. Pues yo intento ser muy calmado, pero sí hay momentos en que uno termina explotando con cosas muy mínimas. Y me une un poco lo que dice Felipe, sobre todo con el tema de la autoridad. Cuando con tanta información que recaudamos se termina cuestionando todo. Entonces uno cree que uno es el que tiene realmente la receta o la fórmula mágica para atender cualquier tipo de situación y si algo se sale de ese parámetro, pues termina siendo cuestionado y termina frustrándonos o generándonos rabias. Entonces sí me considero rabioso. Creo que el trabajo ahí de nosotros es identificar cuando nos comencemos a sentir así, con esa rabia, para poder darnos cuenta pues, que no es necesario tener rabia, sino que es otro punto de vista y listo, tan válido como el de nosotros. Ok, muchas gracias. Héctor. Pues ahí sí, como dice Felipe, nos quitan el piso cuando nos cambian las programaciones. Y particularmente a mí, Gilma, afortunadamente mi esposa se dio cuenta muy rápido, y es que hay una pregunta que me saca muy fácil. El mal genio es que me digan, ¿estás seguro? Pues inmediatamente cuestiona todo lo que dije, cuestiona todos mis planes, cuestiono todo, entonces eso me saca. Entonces esa pregunta está como vetada. Prohibida. Está vetada Genial, esa pregunta. genial, muy lindo, muchas gracias. Bueno, nos quedan unos 10 minutos antes de terminar. Perdón, me tomo un espacio para el mensaje del patrocinador. Dentro de 8 días vamos a estar con la tipología 9, dentro de 15 con la tipología 3 y finalmente estaremos con la tipología 5. Esperamos cada sábado estar nuevamente en esto. Y muy pronto vamos a iniciar nuestro tercer grupo de Despertar del Ser online a partir del 3 de julio. Entonces, bienvenidos las personas que
quieran regalarse en esta experiencia con nuestro sello experiencial, valga la redundancia. Y también acabamos de terminar el fin de semana pasado el Enneagrama de la Luz, que fue un éxito también maravilloso. Ya también lo vamos a reprogramar para el 20 de julio, creo que está. Entonces los invito a que nos sigan en las redes para ver la programación de nuestros seminarios, y vamos a tener un seminario nuevo de introducción al Enneagrama para aquellas personas que no conozcan el Enneagrama y quieran abordarlo, conocerlo, sin entrar en la profundidad y en la intensidad de un seminario como Despertar del Ser. Muy bien, quiero hacerles una última pregunta. Felipe ya se refirió a ella bastante amplio en un principio, pero me gustaría escuchar el punto de vista de Andrés y de Héctor. Trabajando con el tema del Enneagrama de la Luz, el fin de semana pasado, hablaba de las 3 virtudes de la esencia, se llamaba Gurdjieff. Gurdjieff hablaba de que nuestra esencia tenía 3 virtudes, que son el amor, la esperanza y la fe. Y en términos del Enneagrama, se ubica el amor en el punto 9 del Enneagrama, la esperanza en el punto 3 y la fe en el punto 6. En estos momentos de la hermosa experiencia que está viviendo la humanidad, necesitamos esas 3 virtudes de la esencia. Necesitamos el amor, necesitamos la esperanza y necesitamos la fe. Bueno, esa pregunta yo la tenía reservada para el final. Felipe se me adelantó y hizo una disertación muy bella sobre ese tema y sobre el enneagrama espiritual, el cual comparto al 400%. Me gustaría escuchar a Héctor también sobre su vivencia con el tema de la fe, como esa luz fundamental, y mucho más cuando es una de las virtudes fundamentales de la esencia. La fe. Mire que la fe siempre ha estado con nosotros, pero somos tan desconfiados que desconfiamos hasta la fe que tenemos. Y en esta búsqueda de la esencia, como decías al principio, he estado vinculado mucho a la parte espiritual, y mucho más en este momento después de mi retiro, de mi jubileo, de mi pensión, de pensionado, me he vinculado mucho más con la parte espiritual, en donde he venido corroborando una cantidad de información que había acumulado desde hace muchos años sobre esa parte espiritual, esa parte esencial de cada uno de nosotros que se me iba mucho tiempo en el conocimiento, y se me iba en la razón, y se me iba en tratar de razonar las cosas. Cuando empecé a darme cuenta que la cuestión no era de razonar, sino de sentir, empecé a entenderme mucho más de mi esencia. Que sí, como decía Felipe, nos fuimos por toda la parte del conocimiento y nos olvidamos de nosotros, de esa parte esencial. Y he venido descubriendo en los últimos tiempos que sí tenemos una parte esencial y nos apoya mucho en el funcionamiento de nuestra vida. Ok, Ético, muchas gracias. Andrés. Creo, como todo en el tema del enneagrama y las personas que hemos hecho el proceso de despertar del ser o procesos que nos traen a un espacio como este, que todo se vuelve, entre comillas, mágico cuando comenzamos a conectarnos con nuestra esencia. Y efectivamente, cuando pues mi experiencia personal, y creo que tanto la de Héctor como la de Felipe, con lo que hemos estado hablando, es que cuando actuamos y creemos en nosotros y dejamos de pensar y comenzamos más bien a sentir y a hacer, todo se vuelve mágico. Entonces, sí soy un convencido de que tenemos que dejar de pensar a veces a un lado y comenzar más bien a actuar y a sentir. Y las cosas cambian de manera mágica. Ahorita que me desconectaba, pues que he tenido problemas de internet, les comentaba que estuve preparando casi 3 días una entrevista súper importante, trasnochando, llenándome de conocimiento, y al final, gracias a Dios, tengo una esposa que me ha apoyado mucho con este proceso y que sabe mucho de estos procesos. Me senté y me dijo, resumamos todo
10 minutos y en 10 minutos resolvimos todo lo que yo había trasnochado, todo lo que me había esforzado y al final el resultado fue muy, muy bueno. Entonces, creo que es un tema de confianza. Cuando tenemos confianza y cuando tenemos fe en nosotros, todo se vuelve mágico y todo cambia. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos espacio para una última pregunta. Volviendo con el tema del eneagrama de la luz y el enfoque que creo que compartimos todos nosotros, con Felipe, con Héctor, con Andrés, y es que el eneagrama es mucho más allá que una simple identificación con una estructura de personalidad. Dentro de ese eneagrama de la luz hablamos del eneagrama de las virtudes. Y cuando hablamos de virtudes, mi apreciación muy personal y como lo enfoco en mis seminarios es que las virtudes son características de la divinidad y nos acompañan para llevarlas como presentes a todo lugar donde vamos, convirtiéndonos en mensajeros del bien, la paz y el amor. Esa es mi visión de lo que son las virtudes en el eneagrama de las virtudes. Y la virtud del 6 es la valentía. Quería empezar con Andrés. No sé si Andrés está ahí, que no lo veo, si me está escuchando, porque quería hacerle una pregunta a Andrés, pero parece que es... Sí, lo escucho, lo veo. Ok, entonces yo fui testigo, sin estar ahí presente, y he sido testigo de cuántas veces en ti se ha manifestado la valentía. Con el apoyo a tu esposa, con el nacimiento de tu hijo, que muy seguramente ha generado en ti un proceso muy bello, muy hermoso. Entonces, nos gustaría que cerráramos esto con tu visión sobre lo que es realmente una tipología 6 y es valiente, la valentía. Bueno, creo que el mejor ejemplo definitivamente fue cuando nació mi hijo. Fue, pues, digamos que en términos generales, un parto, mi esposa decidió tener un parto natural y aunque fue todo tranquilo, nada estuvo en riesgo ni nada, fue un proceso muy largo y pues es un proceso bien traumático y de mucha adrenalina. Es muy curioso porque cuando pasa todo el parto y nace ya mi hijo y siento esa alegría y ya veo todo bien, como que después de desconectarte, o sea, cuando uno se conecta con su esencia, todo va fluyendo y uno se siente confiado y todo, pero cuando ya baja la adrenalina y volvemos, por así decirlo, a conectarnos negativamente con el tema gótico, uno dice, pucha, miércoles pasó todo esto y se comienza a llenar de miedos y que sí salió bien todo. Entonces, pero como les decía ahorita, es muy mágico cuando uno se conecta con su esencia, porque la verdad uno termina haciendo cosas o enfrentando la vida de una manera tan mágica que todo comienza como a funcionar como uno espera y como uno quiere. Y claro, son momentos que son muy bonitos. Muchas gracias, Andrés. Felipe, el valiente. Sí, muy relacionado también con la fe que tenemos que tener. Ahí, digamos que lo que le pasa al 6 es que vive desde una fe que es muy infantil. Y es una fe infantil porque lo hace relacionarse con zonas de seguridad. Entonces la mente es una forma de tener esa zona de seguridad, pero realmente hay un tipo de fe que es mucho más elevada y que requiere de mucha valentía. Y es eso que se relaciona con la libertad, ¿no? Cuando vivimos con libertad no tenemos puntos de apoyo. No hay un punto de apoyo, sino que estamos en el vacío. Y eso requiere definitivamente de mucha valentía. Vivir desde desprendernos de todos esos puntos de apoyo realmente es como lo que nos lleva a vivir desde la valentía y a tener esa fe y esa certeza de que las cosas se van a dar, de que todo se va a solucionar. Apagar un poquitico esa mente que nos hace mucho ruido, yo creo que es como la lección más importante que uno se lleva del eneatipo 6. Callar la mente, escuchar más al corazón, abrirse uno más a las personas, amar más y definitivamente confiar más en su instinto. Ahí es donde, digamos que las oportunidades que he tenido que tomar decisiones difíciles y que he podido, gracias al eneagrama, ser consciente de cómo la duda me apremia,
cómo me logro soltar y cómo puedo empezar a vivir desde el vacío sin expectativas, sin esperar nada a cambio, más en el presente, es en ese momento en donde me puedo reconocer como una persona valiente. Muchas gracias, Felipe. Don Héctor. Pues mira que la vida me ha puesto muchísimas cosas para poder demostrar que soy valiente. Casos como, por ejemplo, la primera vez que pudimos comprar una casa, la cuota, hace muchísimos años, la cuota eran como 30.000 pesos y yo me ganaba 50.000. Y mi señora estaba a punto de tener ya su primera niña, nuestra primera niña Lorena, y todas las cosas encima, y nos mandamos y nos arriesgamos. Y así me han pasado cantidad de situaciones donde no creo que sea capaz de hacerlo, sin embargo me mando. Me acuerdo otra anécdota, recién empecé a trabajar a los 18 años, 19 años, me dan un cargo supremamente importante en una entidad bancaria que era manejar toda la parte del computador, que era una cosa inmensísima, y me dice el jefe, ¿es capaz de hacerlo? Le dije, pues déjemelo pensar. Y me dice, tiene 1 minuto para hacerlo. Maravilloso. Y dije, sí, hagámoslo. Y sí, nos mandamos y nos damos cuenta que la valentía es como una consecuencia de la fe que tenemos en nosotros mismos, que si nos metemos y nos escarbamos por dentro, ahí está esa fe y está esa valentía para hacer las cosas. Que la razón y la mente nos hace dudar muchísimo, sí, pero que sí tenemos esa valentía y sí está con nosotros y la vida nos ha demostrado muchas cosas que sí podemos hacer. No soy un 6, me comporto como una tipología 6 en el eneagrama. Muchas gracias por reforzar este mensaje de esperanza, este mensaje de luz y de ayudarnos a ver la verdadera dimensión del eneagrama, el verdadero eneagrama, que es el eneagrama de la luz, el eneagrama de las relaciones. Por favor, no se van a retirar mis invitados, a todos, a mis panelistas, a todos los que estuvieron con nosotros en la tarde la tarde de hoy. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Y a los padres, un saludo muy especial en este día que vamos a celebrar este fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias a todos.